Un día Benedicto XVI se preguntaba a él mismo ¿qué será de mí cuando yo me muera? Y reflexionaba diciendo, yo no soy tan bueno como para ir al cielo directamente. Tampoco soy tan malo como para merecer el castigo del infierno. Y se preguntaba, entonces Dios, ¿qué va a hacer conmigo cuando yo me muera? Y entonces afirmaba diciendo, la misericordia de Dios ha inventado un espacio donde yo puedo ir y purificarme para poder luego ir al cielo. Y este es el purgatorio. El purgatorio es esta última tabla de salvación que la misericordia de Dios nos procura para conseguir ir al cielo, bien purificados y bien limpios. Por eso en el día de hoy os damos la bienvenida a Veamos, un espacio donde plantearemos durante unos 20 minutos cosas que nos pueden ayudar a aclarar ideas para vivir mejor en cristiano. Por eso en el día de hoy hablaremos sobre de qué se trata esto de el purgatorio. Veamos. Saludamos con afecto a todos los televidentes que nos veis hasta donde llega el amor y las bendiciones de Dios. Tenemos el lujo de invitaros a estos estudios de Nazaret TV, que es desde ahora también vuestra casa. Como siempre, tenemos entre nosotros al Padre Enrique, párroco de la parroquia de Santa Teresa del Niño Jesús de Barcelona, España, y el que les habla, el Padre Joaquín, de la diócesis de Tarrasa. Padre Enrique, estuvimos hablando hace un tiempo sobre la vida eterna, la muerte. Hoy nos gustaría poder compartir con usted algunos pensamientos, o comparta usted pensamientos con nosotros, ¿verdad?, sobre el purgatorio, tal y como Benedicto XVI lo enfocaba diciendo, es ese espacio de misericordia. Sí, yo creo que si alguien nos lo explica bien es el catecismo. Vamos allá. El catecismo nos dice, los que mueren en gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque estén seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Vale. Yo creo que aquí ya se diría todo. Primero, que para entrar en el cielo se necesita toda la santidad del mundo. Y aquí viene el gran problema, y esto a muchos les cuesta de entender. O sea, hay dos formas de entender la salvación de Dios. La católica y la de algunos protestantes. ¿Qué diferencia hay entre esa forma de pensar? ¿Y por qué entonces los protestantes no creen en el purgatorio? La forma católica es, Dios ha dado la vida por ti, es misericordioso con tus pecados, Él te perdonará los pecados, pero te exige una cosa, que tú te conviertas a Él. Entonces, tú ya tienes la garantía del perdón, pero lo que quieres es que te acerques a Él, que lo conozcas, lo sigas, te conviertas y cumplas su voluntad. Seréis mis amigos si hacéis lo que yo os mando, dice Jesús ahí en la última cena a los apóstoles. Claro. Bueno, entonces, todo eso es el camino de la santidad, seguir a Cristo. Tú sigues a Cristo y dejas el pecado mortal y el venial, y no hay duda de que tienes la vida eterna asegurada y el cielo directo. Ahora bien, tenemos toda la gracia del mundo para dejar el pecado mortal, pero el pecado venial no es tan fácil dejarlo. ¿Me explico? Sí. La lucha contra lo que nos separa de Dios la tenemos fácil en lo importante. En lo pequeño lo tenemos muy difícil. Cuesta mucho más. Además lo dice la Biblia, cuando dice el justo... Pega 7 veces al día, ¿no? Y es justo, imagínate los demás. Entonces, es muy difícil tener esa santidad que nos lleve a esa perfección de la santidad que es la comunión con Dios, perfecta, que es la necesaria para estar en el cielo. Yo recuerdo una vez leyendo un libro, no me acuerdo de quién, hablaba de un santo, yo no me acuerdo qué santo era, pero del año 1300 o por ahí,
que era me parece que era el segundo, si no recuerdo mal, el segundo jubileo de la Iglesia. Esto que se hacen cada 50 años. Claro, sí. Bueno, ahora se hacen cada pocos años, pero en aquella época era cada 50. Y entonces este santo estaba en Roma, y estos que tienen, bueno, nuestro Señor le decía cosas, y le dice, mira, cuánta gente hay en Roma. Hoy van millones de personas a Roma para los jubileos, en aquella época iban pocos miles, no eran, pero miles ya era mucho en aquella época. Y dice, ¿cuánta gente crees que ha ganado el jubileo? Realmente solo 2 personas. Una señora anciana y tú, nadie más. Anda. Eso le decía en esa visión mística. De acuerdo que eso no es de obligada fe, estas visiones místicas. Pero recuerdo la anécdota. Como diciendo, oye, que esa perfección que Dios quiere no es tan fácil. Una cosa es vivir en gracia de Dios. Eso Dios lo concede con facilidad, aunque lo hemos de trabajar. Pero lo que es la perfección, la santidad que quiere Dios para nosotros y que es necesaria para vivir con Él, no es tan fácil. Entonces, mucha gente muere en estas condiciones que decías del Papa, ¿no? Han sido gente buena, que ha vivido la gracia de Dios, pero que también ha tenido sus pecados, sus momentos de debilidad, en ese tipo de pecados que no son mortales, son veniales, pero que no te dejan alcanzar esa santidad que Dios que habría querido de ti. ¿Te vas al infierno? No. ¿Te vas al cielo? Tampoco. Entonces vas al purgatorio. ¿Qué es? Ese estado de purificación para poder llegar a esa santidad que te lleva al cielo. Y no puedes ir sin esa santidad al cielo. ¿Por qué los protestantes no lo quieren admitir? Porque para algunos protestantes, no para todos, la salvación no es ese proceso de purificación. La salvación para muchos protestantes, no para todos, es Dios ya te ha salvado, no importa lo que tú hagas, tú di que crees en Dios y Dios te perdona absolutamente todo aunque no te conviertas, basta que digas que crees en Él. Y Dios es el que te otorga el de estar salvado, pero sin tu conversión profunda. Entonces, y solo por eso hay el estado de gracia o de condenación, porque todo ya lo ha pagado el Señor. Digo que ya lo ha pagado, ya está, ya me puedo ir al cielo. Oye, pero es que en el cielo necesitas esa santidad. Ah, no, pero el Señor ya me ha hecho santo. Que no es tan fácil. Que tú, sí que todo es gracia, pero tú has de responder a esa gracia. Ah, no, yo ya soy santo, ya he aceptado al Señor, ya no tengo ningún problema. Él me adjudica la santidad por decreto, por lo cual ya estoy salvado. No, eso no funciona así. No funciona así. Padre Enrique, yo quisiera hacerle una pregunta y perdone el atrevimiento. ¿Realmente el Señor, nuestro Señor Jesucristo, que es quien nos revela, hablaba en algún momento del purgatorio? ¿O qué textos de la Biblia o de los Evangelios dan pie a que pensemos esto del purgatorio? A ver, si uno dice exactamente la palabra purgatorio y la busca en la Biblia, no existe la palabra. Pero bueno, hay muchas palabras muy importantes para la Iglesia que no están en la Biblia. Y que son verdad. Pongamos un ejemplo. Venga. ¿Tú crees en la Trinidad? Claro. No está en la Biblia. Ahí va. Eso no está en la Biblia. Esa palabra Trinidad. Trinidad no está en la Biblia. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero la Trinidad, no. Está muy, es verdad. Claro. O sea que sí. tú adoras al Espíritu Santo. Adoro. Hombre, claro, es Dios. Pues no sale esto en el Evangelio, ni en el Nuevo Testamento que se adora al Espíritu Santo. Anda. Sale la adoración al Padre y al Hijo, pero no sale la adoración al Espíritu Santo. Y bien la hacemos. Claro, hombre. Porque es Dios. Claro. Pero no sale en el Nuevo Testamento. Ahí viene el gran problema de los protestantes. Solo creer en lo que directamente está en la Biblia. No, nosotros creemos en lo que está en la Biblia, en lo que la tradición de la Iglesia, desde ese primer momento de la Biblia hasta ahora, nos lo ha ido transmitiendo. Por eso creemos en el purgatorio. Por eso creemos en la Trinidad. Y creemos en la adoración al Espíritu Santo. Y creemos que la Virgen es Madre de Dios. Claro, y que es Virgen desde siempre. Claro. ¿Me explico? Qué bueno. Y que es Madre de Dios y todo lo que es, porque hay esa tradición, que tradición quiere decir que se ha transmitido de generación en generación junto a la Biblia,
pero no es solo la Biblia, no somos solo la Biblia, somos iglesia. Y la misma Biblia dice, el Espíritu Santo os iluminará. Os irá, como decía, guiando hacia la verdad La completa. plena, hacia la verdad Os plena. recordará lo que yo os he dicho y os guiará. Hacia la verdad plena. Claro. Entonces, bueno, textos. Sí, señor. Algún texto, bueno, hay muchos textos, pero el texto que a mí más me gusta Ajá. es en Mateo. Es un texto un poquillo largo, pero es que todo tiene que ver una cosa con la otra. Leemos el texto, si os parece bien. Perfecto, por Que favor. es en Mateo 5, podríamos empezar antes, pero empecemos del 23. Pero en realidad, tanto lo de antes también tendría sentido, para poder acabar pero si no será muy largo. 5:23. 5:23 y siguientes. Y dice, por tanto, si al ir a presentar la ofrenda ante el altar, recuerdas allí que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar, vete primero a reconciliarte con tu hermano y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Y continúa, procura hacer pronto las paces con tu contrario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue el juez al guardia, te metan en la cárcel. Te lo aseguro, te lo aseguro, muy importante, para entender después lo que viene, no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Diríamos hoy el último céntimo, cuadrantes ya no hay, pero era la moneda más pequeña, en aquella época el cuadrante. Bien, fijamos que esto es en un contexto religioso. Cuando vayas a presentar la ofrenda, ¿ante quién presentas la ofrenda? Ante Dios. Ante Dios, claro. Que es el juez. Uy. O sea, cuidado que te está juzgando. ¿Vas a presentar una ofrenda? ¿Alguien tiene algo contra ti? Cuidado. Cuidado. Deja la ofrenda y vete a reconciliarte. Porque no sea que cuando vas de camino, en esta vida es ir de camino. El camino es la vida. Sí, resulta que es curioso porque esto lo explicaban a los cristianos y les llamaban los del camino. No son los del camino neocatecumenal, los kikos, sino se diga los del camino. Hasta que en Antioquía les empezaron a llamar cristianos. Pero antes eran los del camino que había instituido Jesús, el camino de Jesús. Bueno, mientras vas por el camino, o sea, en esta vida, procúrate reconciliar. ¿Por qué? Porque hay como un chillido del que has sido tratado injusto ante Dios, donde si tú no te arreglas aquí, tendrá que venir el juez. Y si uno se queja ante ti, a Dios, esto es muy curioso porque algunos decían, en el juicio final, ¿qué te encontrarás? Te encontrarás a todos los que has hecho el bien y el mal, y se pondrán delante tuyo, y serán tus defensores y tus acusadores ante Cristo. Uy. Lo decían así, no sé si será así, pero Bueno. como diciendo, bueno, eso puede pasar. Claro, es Bien. un juicio, claro. El juicio de Dios. Claro. Bueno, ¿qué es lo que pasa entonces? Si te has de presentar ante el juicio de Dios, dice, si no te arreglas, venirá el juez, te condenará, te llevará al alguacil, te pondrá en la cárcel, y te lo aseguro, aquí te lo aseguro, ¿te acuerdas? He dicho importante, no saldrás hasta que hayas pagado el último cuadrante. ¿Por qué esto es importante, te lo aseguro? Porque en la justicia humana no aseguras nada. Si esto fuera solo la justicia humana, mira, si tienes influencias sales sin pagar nada, si no tienes influencias pagarás incluso más de lo que te toca, ¿me explico? Nunca sabes. La justicia Pero humana. la justicia humana no es muy de fiar. No. En algunos casos sí, pero en otros no. Pero aquí, cuando dice Jesús te lo aseguro, es que, porque Él es el juez. Él es el que te pondrá en la cárcel. ¿Cuál es esta cárcel? Es el purgatorio. Donde si tú debes santidad a Dios porque no has cumplido y te has dejado llevar por tus intereses, por tus cosas, no hablamos del pecado mortal, porque el que muere en pecado mortal y contra la gracia va al infierno. Hablamos de estos pecados menos graves. Es muy curioso porque justo el texto anterior a lo que hemos leído dice, si te enfadas contra tu hermano, serás juzgado. Y se refiere al pequeño tribunal. Si lo llamas imbécil, serás juzgado por el Sanedrín. Juzgado, eso sería el Tribunal Supremo. Y si lo llamas renegado, o sea, lo estás llamando renegado, quiere decir que ante la comunidad dices que no es de la comunidad, que ya no eres de Cristo, y por lo cual tienes que ser expulsado de la comunidad, ya no hay juicio, vas al infierno directo. Uy. ¿De quién está hablando? ¿De qué juez? De Cristo. Cristo.
Así que Cristo te dice, estarás en la cárcel, en el pecado venial, hasta que te hayas purificado del todo, hasta que hayas pagado el último cuadrante. Claro, o sea, el último céntimo. Pero permíteme, Padre Enrique, hacer una lectura quizá un poco interesada, pero dígame si es verdad o no. Es decir, te meterán en la cárcel y de ahí no saldrás hasta que pagues el último céntimo. Sí. O sea, que algún día saldrás. Ah, claro, es que esto es lo bueno del purgatorio. Ay, bueno, menos mal. Claro, el purgatorio tiene la cosa buena, yo siempre digo en broma, porque en serio teníamos que decir, no vayas ni al purgatorio, has de ser santo e ir al cielo. Pero también decimos, si vamos al purgatorio estamos salvados. Al menos tenemos la esperanza de... No, ya no es esperanza, es seguridad. Seguridad. Es seguridad de la salvación si estamos en el purgatorio. Pero todavía nos cuesta la purificación. Esto es como un enfermo que está en cama, pero sabe seguro que va a salir y que en una semana está libre. Ya está en casa y está en salud. Claro. Sí, todavía está en la cama, todavía está mal, no está bien, se ha de recuperar. Pero sabe que en un tiempo estará bien y estará en casa. Pues aquí es lo mismo, el purgatorio es sí purificarse y estar lejos todavía de esa presencia de Dios que nos llenaría del todo, pero saber que vas a llegar. El que está en el infierno no tiene esperanza. Acordaos Dante, Divina Comedia, en la puerta del infierno. El infierno. Dejad toda esperanza, vosotros que entráis. Eso sí que no sale. Ahí no hay esperanza. Pero en el purgatorio hay toda, es solo esperanza. Claro. Y lo que recomienda la Iglesia siempre de rezar por las almas del purgatorio y por los difuntos. Sí, aconseja dos cosas. Primero, el rezar por las almas del purgatorio, pero sobre todo el ofrecer misas. Ofrecer el sacrificio de Cristo, porque Cristo ha muerto por esas almas. Así que, fijaros que esto ha pasado 1000 veces en la historia de la Iglesia, de cuántos santos de repente, de alguna forma han sentido la presencia de las almas del purgatorio que les pedían la oración. Sí. ¿Qué han hecho? Ofrecer la misa por esas personas. Claro. Y se acabó el problema. ¿Me explico? Es muy importante el ofrecer la misa, pero también nosotros ir preparados. Claro. ¿Me explico? O sea, no vale decir, bueno, ya que recen por mí cuando esté en el purgatorio. No, esto me recuerda cuando hacemos los 2 días, que sería todos los santos y todos los difuntos, sí. ¿no? El 1 y el 2 de noviembre, y yo siempre digo así medio en broma, 1, día de todos los santos, sí. El día que conmemoramos a los que están en el cielo, nosotros llamados a estar en el cielo. Ahora estamos aquí, pero un día los que estén aquí tendrán que rezar por nosotros, que o estamos en el purgatorio o a punto de entrar en el cielo, y esperamos verlo desde el cielo a los que se queden. Bien, segundo día, los del purgatorio, las almas de las almas, o sea, cuando hablamos de los difuntos, fieles difuntos. Fieles. No es la fiesta de los difuntos, sino de los fieles difuntos, claro. O sea, los que están en el purgatorio. Y rezamos por ellos y ofrecemos la misa por ellos. Yo no sé si todas las parroquias los hacen, pero en nosotros al menos sí. Todas las misas de ese día son por todos los fieles difuntos. No hay intenciones particulares. Claro. Se pide especialmente por los difuntos de la parroquia, pero es por todos los fieles difuntos. Esos sabemos que se salvarán. Tercer día, el día de los condenados. No podemos celebrarlo. De los condenados, bueno, claro. No podemos celebrarlo, no se puede porque rezar. no es ninguna victoria, es una derrota. Claro. Entonces no se celebra. Pero por lógica sería el día del cielo, el día del purgatorio, el día del infierno, no. Claro. Porque ¿cómo vamos a celebrar el fracaso de una persona que no se salva? Así que solo celebramos los redimidos, A, de primera. Los redimidos, B, que esperan la santidad suficiente para entrar en el cielo. Y basta. De los que están. Una vez un sacerdote predicando al pueblo, intentando hacerles ver de que hay que rezar por las almas del purgatorio, hacía un comentario muy curioso, decía, miren, ¿sabe cuándo se dan cuenta ustedes del gran bien que hacen rezando por las almas del purgatorio? Dice, cuando ustedes estén en el purgatorio y vean que necesiten que recen por usted para que vaya al cielo a purificarse. Por eso, hasta este momento presente, hasta aquí, veamos del día de hoy, que esperamos que al menos haya sido de alguna ayuda para vivir mejor en cristiano. Podéis hacer vuestras propuestas, sugerencias, comentarios
a nuestro correo electrónico veamos.nazarettv@gmail.com, que de entrada os agradecemos de todo corazón. No os olvidéis de ver a menudo vuestra web Nazaret TV para estar al día, bien formados y bien informados. Y me van a permitir saludar en el día de hoy a Helen Viviana desde Perú. Helen, bendiciones a toda la familia. Dávila Garcés, también a la tía Carmen, que le dijo, vaya a Nazaret TV y conocerá al Padre Enrique y ya verá, y aquí Helen se enganchó. Y también debemos prepararnos bien para la vida eterna. Saludamos a Germán de Guayaquil, en Ecuador, este admirable deseo que tiene de ser fiel al Señor, y encomendamos, Germán, su persona, sus intenciones, sus 2 hijas, a su difunta esposa. Y no olvidemos nunca, como dice Germán, que Dios es infinitamente misericordioso. También saludamos a Nakari Áñez. Oramos por la santidad de los sacerdotes, que dé fortaleza a los que nos ayudan y luz para todos. Por eso también le pedimos cada día al Padre Enrique que nos imparta esta bendición de Dios, que va para todos los que especialmente lo necesiten el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Que os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Glorioso San José. Ruega por nosotros. Ave María Purísima. Sin pecado concebida.